En líneas generales, las ideas son tomadas del mensaje del Papa, aunque la organización y comentarios son elaboración propia. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no olvides dejarlo respetuosamente, y así, ofreceremos mejores videos. Para iniciar, el Papa Francisco recuerda una clara certeza: el ser humano, imagen y semejanza del Creador, puede transmitir sus experiencias, describir el mundo, y así construir la historia. En grado máximo, pueden expresar la verdad, el bien y la belleza. Ya en los inicios de la filosofía, propiamente con Platón, constituían una de las categorías o atributos con los que se valorizaban las cosas. Pero del mismo modo, ¿cómo se puede comunicar positivamente? Para educar en los valores la vida del hombre, el ser humano, en su don de libertad, puede hacer que la comunicación deje de ser algo positivo, y en su lugar, use esta capacidad, dando importancia a su individualidad, siguiendo su propio egoísmo, y del cual incluso la Biblia relata muchas historias, como en el Génesis. Pero los trataremos en pocos instantes. Es así como en el contexto de la comunicación, surgió un fenómeno que ha popularizado la presente jornada, las fake news, o noticias falsas. Con respecto a esta tendencia problemática, ya ha sido tema de reflexión de anteriores pontífices, desde el próximamente San Pablo VI en 1972, con ni nada menos que el mensaje llamado Los instrumentos de la comunicación social al servicio de la verdad. La expresión en discusión se entiende como la desinformación difundida online o en los medios de comunicación más comunes. Es por tanto, la referencia a informaciones sin fundamento, basadas en datos inexistentes o distorsionados, con el propósito de engañar o manipular a quien las recibe y así cumplir con determinados objetivos, como influir en serias decisiones, o conseguir cualquier ganancia económica, y de los que ningún usuario está exento. La eficacia de las fake news se debe, primero, a su naturaleza mimética, a su capacidad de aparecer o camuflarse como noticias reales. En segundo lugar, son capciosas o hábiles para capturar la atención, acentuando estereotipos y prejuicios de comunidades o de la sociedad. Se apoyan en emociones fáciles de despertar como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. A pesar de no tener fundamentos, el impacto de su exhibición es tal que ni las aclaraciones o versiones oficiales para desmentirlas pueden reparar los daños causados. Y aún no terminan los males, sino que al ser difíciles de erradicar, debido a usuarios como tú o como yo, que navega en sitios web homogéneos, indiferentes a puntos de vista y opiniones divergentes, es decir, que sus contenidos nunca tendrán en cuenta el impacto sobre todo en minorías, ni aceptarán modificaciones, cuando alguno de estos las manifieste y solicite. Dicho comportamiento conllevará a convertirnos en difusores de opiniones sectarias e infundadas, en lugar de realizar comparaciones sanas con otras fuentes, y así certificar las noticias que se consumen. Para prevenir e identificar estos mecanismos de falsedad, se requiere un discernimiento atento y profundo, para desenmascarar lo que el Papa define como la lógica de la serpiente, aquella que se menciona en el Génesis, donde se define a la serpiente como la promotora de la primera fake news, que llevó a las consecuencias del pecado y luego se concretizó en el primer fratricidio. La estrategia de este hábil padre de la mentira es la mímesis, el camuflaje, una desleal y peligrosa seducción que se abre camino en el corazón humano con ilusiones y falsedades. Este episodio bíblico revela un hecho esencial: ninguna desinformación es inofensiva, al contrario, confiar en lo falso produce consecuencias lamentables.
Por muy leve que parezca el engaño, los efectos no dejan de ser peligrosos. Otro suceso bíblico semejante al que se ha trasladado de orden es la construcción de la Torre de Babel. Si bien el Papa no lo profundiza, nos recuerda que esta iniciativa también parte de una falsedad atrayente, que no solo condiciona al hombre para aceptarla como verdad, sino que además desea elevar otra falsedad, que daña la justicia y el orden universal, las criaturas en grado superior al de su creador. Este segundo apartado termina dejando en evidencia que las noticias falsas llegan a ser virales, o de mucha difusión, no porque sea algo necesario y particular de las redes sociales, sino por la codicia insaciable del ser humano. La continua contaminación a través de lenguajes engañosos termina enturbiando la interioridad de las personas. El escritor Dostoyevski, en su libro Los Hermanos Karamazov, escribió: quien se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega al punto de no poder distinguir la verdad, ni dentro, ni en torno a sí mismo. Comienza a perder el respeto por sí, y por los demás. El antídoto más eficaz contra la falsedad es dejarse purificar por la verdad, que según el cristianismo no es una verdad conceptual, lo que juzga las cosas como verdaderas o falsas. La verdad no es desvelar cosas ocultas como lleva a pensar el concepto griego aletheia, no escondido. Tiene que ver con toda la vida, significa bíblicamente apoyo, solidez, confianza, como de hecho significa el tan conocido amén de la oración. Es, según lo dicho, el apoyo para no caer, aquel con el que se puede siempre contar, es decir, el verdadero, el único, y que ha dicho: yo soy la verdad, el Dios vivo.